Dios bendiga, hermano. Esta mañana vamos a dar principio a la meditación de hoy rápidamente y vamos a leer de una vez los textos bíblicos que tengo separados. Por favor, Diego, ¿verdad? Cada vez que veo a Débora, me acuerdo cuando su boda fue una de las primeras señales fuertes que yo estaba llamando, y le dije a Rubén que pues está tu esposa, son otras palabras, ¿verdad? Está Brenda y la mamá de Débora. Brenda no quiso más. Es Débora. Hermanos, ese día que terrible. Fui a dar al hospital después de la ceremonia, porque hacía un calorón de más de 40 grados. ¿A poco está eso funcionando? ¿Está funcionando? Sí. Y ahora veo al Diego, ¿verdad? Diego. Bien, por favor, Diego, vamos a leer lo que dice en el Éxodo, en el capítulo 12. Versículo 8 en adelante. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada, su cabeza con sus pies y sus intestinos. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Lo que habrá quedado hasta la mañana, habéis de quemarlo en el fuego. Y aquí subrayamos esto. Y así habéis de comerlo. Ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Vamos al versículo 26. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué rito es este vuestro? Se refiere al del cordero. Y vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Pasemos, por favor, ahora a Mateo en el capítulo 26. Versículo 26. Versículo 26. Y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando el vaso y hechas gracias, les dio, diciendo, bebed de él, todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto,
la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Yo digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día, cuando lo tengo de beber nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y habiendo cantado el himno, salieron al monte de las olivas. Le repito esto, y habiendo cantado el himno. Pasemos ahora de una vez, dije, a 1 Corintios 11, por favor. Primero Corintios 11. Versículo 17. Esto pero os denuncio, que no alabo, que no por mejor, sino por peor os juntáis. Porque lo primero, cuando os juntáis en la iglesia, oigo que hay entre vosotros disensiones, y en parte lo creo, porque preciso es que haya entre vosotros aún herejías, para que los que son probados se manifiesten entre vosotros. Cuando pues os juntáis en uno, esto no es comer la cena del Señor, porque cada uno toma antes para comer su propia cena, y el uno tiene hambre y el otro está embriagado. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Vayamos hasta el versículo ahora 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba aquella copa. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, enfermos, débiles, muertos. Hasta ahí. Hoy celebramos una vez más, gracias al Señor, el simbólico rito de la Santa Cena. Y de esto quiero comentarles algo, confirmando lo que consideramos que es lo que hemos estado haciendo, practicando a través de los años en la casa de Dios, como creyentes. Desde el principio, al ver las Escrituras, nos damos cuenta que el Señor les ponía, por decir esta palabra, ciertas marcas al pueblo de Israel, a su pueblo, ciertas prácticas, dije la palabra marcas, pero son prácticas que con el tiempo se hicieron también costumbres, pero con el propósito, o uno de ellos, darles distinción. Guarden el sábado, y todos los pueblos, ¿qué es eso? ¿Por qué los judíos se juntan el sábado? Llamaba la atención. Todos los hombres, desde luego, van a circuncidarse al octavo día, y nomás los judíos. ¿Qué más? Hasta en las comidas les ponía ciertas prácticas para que, entre otras cosas, les dije, los diferenciara de los demás pueblos. No coman bagre,
por ejemplo. Es decir, no coman peces si no tienen escamas, no van a comer bagre. No coman cerdo, no coman sangre. La sangre es la vida de la carne, dice. Y aquí, entre otras cosas, les ponía ciertas marcas, dije la palabra como lo digo, para que el pueblo se distinguiera del resto de los pueblos. Y había otras mucho más importantes. Por ejemplo, en el año había 3 fiestas especiales. Y una de ellas era esta precisamente, la Pascua. Y es algo que era marca sobre marca. Era algo que, como lo vamos a ver ahorita, trascendió a todos los tiempos y a todas las naciones. La Pascua tenía para ellos una obligación de practicarla, porque desde luego Dios tenía un propósito con ellos. Tienen que hacerlo todos, ustedes, tienen que hacerlo siempre, por vuestras generaciones, y tienen que tener mucho cuidado en cómo lo hacen. Aún la víctima, aún el corderito, tiene que ser cuidadosamente separado, escogido y cuidado. Desde el día 10 tienen que separarlo. Y en esos 4 días que siguen, si lo cuidaban desde antes porque ya lo tenían destinado para ello, pues en esos 4 días más lo iban a cuidar porque iba a ser el sacrificio para Dios. Todos lo tienen que hacer reunidos en sus casas, pero ya que estén ahí en sus casas, tienen que estar vestiditos como de domingo. El hombre tiene que tener su bordón en la mano, significando autoridad. Tiene que estar bien vestido, todos tienen que estar con sus calzados, desde luego en sus pies, todo en orden, todo en una forma reverente. O sea, el Señor cuidando no solamente que vieran el significado, sino también las formas en que lo hacían. Entonces, ellos subrayadamente tenían que practicar esto porque en ese tiempo estarían recordando que Dios los había sacado de la esclavitud. Ese era ya el día de la liberación. De ahí en adelante, los hijos de ustedes, al ver que lo siguen practicando año tras año, era una vez en el año, les van a preguntar, pues, ¿qué es esto? Y van a aprovechar la oportunidad para explicarles, para decirles qué significa, por qué, y qué hizo Dios con ellos, cuál es su propósito. Pero ellos tenían que ser en una forma cuidadosa, y así lo estaban haciendo. Con el paso de los años, pues por la misma rebeldía del pueblo, esa ordenanza se dejó de atender debidamente. Pero vayamos hasta el tiempo de Jesucristo. Cuando llega el Señor en su tiempo y llega el momento, el día de que había que celebrar esta reunión, que había que inmolar esta víctima tan significativa, Él ahí lo hace. Y lo hace también, no vamos a subrayar esto, con el mayor cuidado, con el mayor respeto, con la mayor atención. Y lo que me llama también la atención es que no dejaron de observar la celebración hasta que no cantaron el himno. O sea, fue un momento muy solemne, muy especial. No hay otra parte de la Escritura que se refiera a que el Señor cantó. Tampoco dice que Él cantó, nomás dice cantando el himno. Pues seguramente cantó, probablemente hasta dirigió el himno.
Yo me pregunto cómo sería su voz, cómo se oiría. Son cosas que están vedadas para nosotros. Pero eso que cantaron el himno nos dice la reverencia que observaron al estar atendiendo ese mandamiento de la Pascua. Era algo que un día dije, el Señor estaba anhelando celebrar esa precisamente, porque para Él sería la última, como lo leímos. No volvería a comer esto, no volvería a beber ello, de nada, hasta que no viniera en su reino. Era muy especial para Él y para todos, entonces el momento era muy solemne, muy significativo. Mientras que los judíos estaban recordando, eso también usted no lo debe de olvidar, los judíos estarían recordando que lo celebran porque lo sacó el Señor de Egipto, esa era la razón. Los hombres ahora para acá, Él dice, hagan esto en memoria de mí. Claro, pues, todo el mundo iba a recibir esta bendición y todo el mundo no es judío. Nosotros no somos judíos, entonces no tenemos que recordar nunca para qué, si no nos sacó de Egipto. Agarramos una aplicación de que nuestro Egipto es el mundo y que nos sacó, está bien, pero no somos judíos para que estemos recordando que el Señor nos rescató de una nación. Pero por eso dice él, ustedes me van a recordar a mí. ¿Y qué es lo que iban a recordar cada quien? Claramente lo que Cristo iba a hacer. No solamente recordar que anduvo predicando y que anduvo sanando, iban a recordar todo lo que Él hizo y todo lo que significó la cruz, todo el significado de la cruz para nosotros. Dice Pablo unas hermosas palabras, yo predico la cruz de Cristo. ¿Qué dice que es? La cruz. Oiga, pues que unas así, que otras así, que otras así. Predicaba el significado completo de la cruz. Y todos ellos ahí, al decirme, recordaron a mí, esto es lo que han de hacer. Y un día tuve en mi mente celebrar un culto al Señor y se lo comparto luego al hermano Ricardo a ver si le echamos un montón y lo conseguimos un día. Un día celebrar una Santa Cena, como le llamamos, y además de tener una comida muy agradable, muy sabrosa, ocupar el tiempo en recordar lo que el Señor ha hecho. No le hace que todos lo sepamos. Hermano, usted háblenos de lo que dijo el Señor cuando estabas siendo puesto en la cruz. Hermano, usted háblenos una palabra de la que dijo el Señor también allí en la cruz. Y hermano, ¿qué pasó con el Señor? ¿Quiénes estaban cerca? Cosas de esas que hizo el Señor en ese preciso momento, en ese importantísimo momento, y que nosotros nunca debemos olvidar. Nosotros tenemos que recordar, tener en nuestro corazón, no solo en la mente, lo que significó, lo que es para nosotros ser libres del pecado. Pasó el tiempo y la iglesia lo practicó esta celebración solemne, y al principio estuvo muy bien. ¿Cómo dice, por favor, eso no te lo dije, Diego? Hechos capítulo 2, por favor. ¿Sí me tiene? 2. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas. Y miren lo que pasó de inmediato.
perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan. Este partimiento del pan es lo más probable que se refiere a este que estamos haciendo referencia, y en las oraciones. Ellos perseveraban en la celebración de la Santa Cena, y dice en el versículo más adelante, 46, dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Ahí podemos sacar cómo tomaron ellos esos tiempos de práctica del partimiento del pan. Y podemos ver claramente que empezó bien. Lo hacían con respeto, con cuidado, con aprecio, comprendiendo y buscando comprender y confirmar lo que significaba para ellos esto. Pero pasa el tiempo, y es cuando llegamos a Corintios capítulo 11, que desde ahí en esto no os hablaba, dice Pablo, porque no se juntan para lo mejor, sino para lo peor. No están teniendo esta Santa Cena, dicen que es del Señor, pero no es del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué decía Pablo? ¿Por qué se distorsionó todo esto? Y yo lo reúno todo en una palabra, aquí está también: por menosprecio. Empezaron a descuidar la reverencia a este acto, empezaron a descuidar el respeto que merecía esto, y empezaron a hacer puras vulgares pachangas, como se hace hoy en las Navidades, las famosas posadas. No es otra cosa más que pachangas, nada que ver con el Señor en realidad, ¿verdad? Pero el pueblo cristiano es llamado a observar esas fechas, pero como debe de observarse, así, hermano, en lo que celebra a la Santa Cena. Aquí empezaron a hacerlo en una forma incorrecta, menospreciando. Imagínese usted todo lo que ellos estaban menospreciando. Nada más dice aquí, no se esperan, no se fijan si uno come o no come, y otro peor, está tomando vino de más, se embriagó y está haciendo ahí desorden entre todos. No tienen ya ese original respeto a este hecho. Yo quiero subrayarles en este día que no debemos olvidar que todo lo que es de Dios es importante, primero, y no debemos dejar de tomar en cuenta que nos debe ser importante en nuestra mente, en nuestro corazón, tomar las cosas con seriedad. A través del tiempo, después de Pablo aquí dando esta nota a los de Corinto, ¿qué nos ha quedado? ¿Cómo es ahora? Ya pasaron 2000 años. Pues quedó un simbolismo del simbolismo, y según la evidencia, que hay mucha enfermedad, mucha debilidad, se refiere a debilidad espiritual, y mucha muerte que de pronto ni nos explicamos y nos sorprende. Pues según eso, algo tiene que ver. ¿Sí? Pablo dice que por tomar las cosas así con esa forma tan ligera, tan menospreciadora, hay esto como consecuencia. Claro que hay muchas otras cosas, pero una de ellas es esta. Yo le insisto que la ayuda que el Señor nos da a nosotros para ser siempre de su pueblo, para ser siempre de los que practican sus ordenanzas, es precisamente esa orden, porque es una orden que los cristianos tienen el privilegio de atender
Y esto le ayuda en el hecho de que al estarse repitiendo su significado, pues nunca lo va a olvidar. Y eso, el no olvidarlo nunca, lo que ha significado para él y para la iglesia, el sacrificio del Señor, le ayuda a ser siempre del pueblo, andar donde ande en una forma correcta delante de Dios, y está tomando parte de esta atención a esta ordenanza en una forma digna. Aquí dice que lo está tomando el vino y comiendo ese pan en una forma indigna. Está poniendo juicio para ti. Está atrayendo, debe de saberlo. Menospreciar, hermano, menospreciar este hecho del Señor nos debe ser de mucho cuidado. Debe de considerarse como una cosa grave. Y pues esta es la observación que nosotros tenemos que tener. Tenemos que tener esa precaución. Yo he comentado que hay muchas oraciones muy buenas, pero cuando uno ora la oración del Señor, algo tiene, porque es la del Señor. Algo hay. Si yo oro solo, ni me doy cuenta de lo que estoy hablando. Pero si oro la oración del Señor, algo ha de suceder. Así mismo, hermano, si estamos atendiendo cualquier ordenanza, así, aunque sea un símbolo, y lo tomamos con toda la seriedad de vida, algo hemos de tener, algo ha de darnos el Señor, y seguramente son puras bendiciones. Entonces, yo lo invito a que todas las veces que usted tome parte del símbolo de la Santa Cena, lo haga con reverencia, con respeto al Señor, con atención, y no solamente aquí en el momento del que lo hace uno, no, se refiere afuera. Usted es cristiano. ¿Por qué? Porque está tomando continuamente. ¿Por qué? Porque de todos los días tiene usted recuerdos del Señor, lo que Él ha hecho. Y por eso le hace sentirse de su pueblo y partícipe con todo derecho de las ordenanzas del Señor. Amén. Pónganse pie, por favor. Vamos a hacer una vez. Padre, de tal manera nos has amado, dice tu palabra, que aún tu mismo Hijo fue el Cordero que fue inmolado por nosotros. Ayúdanos a no olvidar nunca que nos diste vida, que nos has dado la victoria, que por el perdón que nos has dado, Señor, nos das fuerza para que el pecado no reine en nosotros. Podemos vencer el pecado en tu nombre. Permítenos, Señor, tomar todas tus ordenanzas con la debida atención, con la reverencia debida, Señor. Permítenos tomar parte de todo ello, porque es un privilegio que tenemos, y que así, Señor, lo consideremos y lo sintamos y lo practiquemos. Pongo en tus manos, Señor, esta congregación. Le damos gracias una vez más por esta oportunidad de recordarte de esta manera, confiando, Señor, en la ocasión, en la oportunidad que habemos de tener, Señor, por tu gracia, en compañía tuya, Señor.
será una realidad. Gracias por Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Se fijaron en los primeros pasajes que esa cena, esa celebración, era carne asada. Interesante. Y había varias celebraciones, pero esta tenía que ser en una casa o en dos. Y a nuestro Señor entonces vemos que le gustan las celebraciones, los eventos, pero porque estamos en Él. O sea, estamos recordándole a Él. Y toda nuestra vida debemos mostrar nuestra cristiandad, pero al ir, o esos eventos era la emoción, la algarabía de juntarse y celebrarlo a Él. Y hay que recordar esto, hermanos, que a Él le gusta que nos congreguemos y que estemos pensando en Él y continuamente en Él, pero conforme Él es, conforme a sus palabras. Amén. Mientras escuchamos este canto, les invito que se sienten, por favor, mientras pasamos a distribuirles los elementos de la Santa Cena. Al entrar a tu santo lugar, me asombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza, rodarte de intimidad. En confianza yo me puedo acercar, de tu mesa quiero participar. Todo lo que puedo hacer es buscarme y con mis labios proclamar mi paz, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción. Eres tú, ¿Alguien falta de los elementos? Pásenle. mi paz, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús, mi Dios.